Hola a todos y todas, hoy voy a hablar de una novela, a resumir y analizar Fahrenheit 451, eh, del gran escritor estadounidense Ray Bradbury. Ray Bradbury, unos datitos, es que nació en el año 1922, perdón, 1920 y muere en el 2012. Es decir, vivió bastante tiempo y en todo ese tiempo siempre fue un escritor bastante prolífico, escribió muchas obras. A Bradbury, bueno, algunos lo consideran ficción, fantasía, y otros como ciencia ficción. Él mismo dice, yo escribo fantasía y mi única novela ciencia ficción viene a ser justamente esta Fahrenheit 451. Bueno, lo que voy a hacer es, voy a resumirlo y mientras lo resumo lo voy analizando. Nos vamos a poner en una sociedad futurista donde se queman los libros. Los bomberos son los que van a quemar los libros por orden del Estado, no es una imposición. ¿Por qué? Porque dice que los libros no traen nada bueno, leer no trae nada bueno, al contrario te perturba tu mente, te vuelves rebelde, te afloran sentimientos que no deberías tener y dice, lo que deberías hacer es trabajar, ir a tu casa, ver televisión y ya, eso debería ser tu vida. Nada que estar leyendo y eso no trae nada bueno a la sociedad, es decir, quieren uniformizar la sociedad. Y bueno, la gente lo va a tomar así y se van a acostumbrar a ese estilo de vida. Y dicen, bueno, así vas a ser feliz. Pero realmente vamos a ver que no se puede ser feliz así. Vamos a ver mediante algunos personajes. Montage sí interioriza ese pensamiento de la época, de su sociedad. Y bueno, él justamente tiene unos 30 años y justamente se va a dedicar a bombero. Eh, y no ve nada de malo quemar libros, porque él aprendió eso, o sea, no ha vivido antes. Quizás los que son mayores de 50, 60 de esa sociedad sí sabían que antes los bomberos no quemaban libros, sino que apagaban incendios. Pero él siempre ha vivido con ese concepto que los bomberos queman libros. Entonces él no ve nada raro en eso. Si le dicen que quemar libros está bien, él lo hace. Porque sigue las normas como casi toda la sociedad. Y bueno, entonces se dedica a eso. Tiene una esposa que se llama Mildred, la cual tiene una relación que es muy fría. A veces él dice que es como una extraña. Y es una relación fría, incluso cuando él le pregunta a ella si se acuerda cómo se conocieron, ella dice que no, y él tampoco se acuerda. Es decir, lo poco romántico que, no, que vivían ahí, que no sabían ni cómo se habían conocido. Bueno, entonces él vive con su esposa, que no hay amor verdadero, eh, iba a hacer su trabajo de quemar libros. Y bueno, un día, por ejemplo, vuelve a su casa y ve que su esposa está desmayada. Y le había dado una sobredosis porque su esposa tomaba pastillas para dormir. Y llama al doctor, envían a dos enfermeros. Y los enfermeros intranquilos dicen, no se preocupe, eso le pasa a todo el mundo. Le transfieren, le cambian de sangre totalmente. Y dice, ya está. Y Montas le dice, ya, que así nomás. Y dice, sí, es algo que pasa, hemos tenido hoy día un montón de esos casos. ¿Qué quiere decir con eso? Se nota que es una sociedad que no están felices porque la señora, ¿por qué toma pastillas para dormir y tanta cantidad hasta que le da sobredosis? Es obviamente porque por más que te quieran decir que estás feliz, falta algo en la vida, no falta pensar, falta reflexionar, falta, no sé, apreciar la naturaleza y otras cosas, conversar de tus sentimientos. Y por no tener eso, algunos personajes toman estas pastillas y a veces se sobreexceden a tal punto que pueden morir o en este caso un estado de coma. Entonces, este personaje de la esposa se llama Mildred. Ella sí sigue al pie de letra lo que le dice la sociedad. Y ella no trabaja y tampoco es ama de casa porque en esa época los robots limpian todo. Prácticamente ella solo está sin hacer nada en su casa, ve televisión todo el día. La televisión en ese momento es bastante importante. Incluso hay pantallas enormes. Dicen que tienen tres en su casa y ella quiere la cuarta. Y la televisión le quiere mucho a ella, le dice a esta familia y conversa con la televisión. Obviamente la televisión no le responde, pero ella le habla, es como, y todo el día la televisión está encendida. Esté ahí, ella en ese cuarto, no esté, siempre está encendido. Bueno, y entonces ella va a representar un personaje muy a pie de letra de lo que el Estado, la sociedad te dice. Y bueno, así viven ellos dos, hasta que un día Montage conoce a su vecina. Es una chica joven de 17 años y que se llama Clarice, o Clarice, ¿no?
y empieza a hablar con ella, ¿no? Un día se le encuentra y habla. Y ella sí es lo opuesto a la esposa de él, a lo opuesto a Mildred. Clarice es eh, alguien que ama la vida, que reflexiona, que piensa, que habla de la lluvia, de los pensamientos, alguien que muestra a flor de piel lo que siente. Es decir, es muy diferente a esa sociedad tan fría. Y se entiende que es porque en lugar de ella, su tío y su tía, le hablan de cómo era el mundo antes y a ella le gusta eso. Y bueno, es un alma libre. Y esas conversaciones que va a tener con Montage van a ser algún disparador de que Montage también cambie su manera de pensar y se dé cuenta que quemar los libros está mal. Ella es la que le cuenta que su tío le había dicho que antes los bomberos no quemaban los libros, sino que apagaban incendios. Porque como él es más o menos joven, él no había crecido en esa sociedad y él no sabía eso. Él pensaba que siempre los bomberos habían quemado los libros. Eh, si se preguntan por qué los bomberos quemaban los libros y por qué no existían bomberos para apagar incendios, porque dice que las casas no se quemaban, eran antiflamables, no necesitaban ese tipo de bomberos. Pero en realidad no va a haber un romance entre ellos dos. En las películas sí hay, pero en el libro no. Es más, ella es un personaje que habla un poco con él, le cambia un poquito el chip a él. Y luego un día que pregunta por ella, dicen que no está, que se mudaron. Y luego escucha que en realidad le atropelló un carro. Es decir, probablemente el Estado la haya matado porque ella y su familia eran muy incendiarios, ¿no? Entonces ella aparece poco, pero aparece muy poco en el libro, pero es bastante importante porque gracias a todo lo que le contaba a Montas, también ayudó a cambiar un poco el pensamiento de él. Bueno, pero lo que más le va a cambiar a Montage es que en su trabajo, cuando está quemando libros, se encuentra en una casa de una señora que estaba llenecita de libros y empiezan a quemar todos esos libros. Y la señora dice, cuando dice señora salga, que vamos a quemar prácticamente toda la casa porque está lleno de libros y se va a quemar usted si no sale. Y la señora dijo, no, si van a quemar los libros, me quedo con ellos. Intentaron sacarla, ella no quiso y la quemaron viva, la quemaron con los libros. Y ahí Montage va a entender la importancia que tenían los libros, que él no lo había visto antes. Dice, si alguien ha sacrificado su propia vida eh, para, por los libros es porque algo tienen, algo especial tienen. Eh, e incluso va a hacer que él tome algunos y los esconda y los empiece a leer. Él va a leer algunos libros y ya bueno, luego cuando él va a su casa le cuenta lo que pasó a su esposa, todo indignado, oye, mataron a ella. Y la esposa ni le interesaba. Y él no entendía lo fría que puede ser su esposa. Y bueno, él sigue leyendo, le dice a su esposa, le muestra dónde están escondidos los libros, y ella dice que inmediatamente tiene que llamar a los bomberos para quemar sus libros, él no quiere. Incluso en una ocasión, cuando su esposa está con sus amigas, él va y le empieza a narrar poemas y libros que había leído. Y las amigas empiezan a llorar porque empiezan a aflorar sus sentimientos escuchando esta poesía que no había escuchado. Y la esposa le dice, ¿ves lo mal que hacen esos libros? Has hecho a mis pobres amigas llorar. Entonces la esposa va a llamar a los bomberos para que quemen estos libros. Aquí Montage ya se va a revelar totalmente contra todos, incluso conoce a Farbe, que es un anciano que era profesor de literatura en su época y que también lo va a ayudar un poco con su plan de, de recuperar la lectura, ¿no? Que se vuelva a leer. Y una parte importante es bueno, cuando van a quemar la casa de Montage, los libros de casa de Montage, y Montage se pelea con su jefe, y el jefe incluso le va a disparar y Montage lo quema al jefe. Y una vez que lo quema, sale huyendo. Y aquí Montage se va a convertir en un prófugo, porque acaba de cometer un asesinato. Eh, Aquí va a huir. Y Farbe le había comentado que hay gente que también le gusta leer y que se esconden en los ferrocarriles y que van de errantes por el mundo. Y ese va a ser el plan de Montage, irse uno de ferrocarriles y huir. Aparte que la policía lo va a seguir. Eh, lo siguen unos perros robóticos y gracias a varias ayudas, Farbe y otros que lo ayudan, logra escapar. Pero en la televisión
ponen unas noticias donde se muestra un doble de Montage, mostrando que la policía se lo tapa, que el Estado no quiere quedar mal, quieren decir que sí lo taparon. Bueno, entonces Montage se libra y está con este grupito de gente en el ferrocarril que van a compartir libros. Algo importante es que hay una historia paralela. En una sociedad, esa sociedad era normal las guerras. Y va a haber una guerra bastante fuerte donde se van a quemar las ciudades. Y se escuchan explosivos y se entiende que casi todos los que estaban en la ciudad, Montage no estaba en la ciudad, estaba prófugo, pero todos los que están en la ciudad mueren. Y es ahí donde Montage va a pensar en los que conocía. Y va a pensar sobre todo en su esposa, en Mildred. Y va a pensar en su muerte. Está seguro que ella ha muerto ahí. Bueno, Clarice ya estaba más o menos seguro que había muerto. Farbes entiende que de repente escapó. Y entonces no va a quedar rastros ya de la sociedad. Y los que quedan vivos son gente que ha leído. Y esta gente que, bueno, y se entiende que ellos que han leído van a ser los que van a repoblar el mundo y que ya de una mejor manera, de una manera ya con los libros, ¿no? Bueno, antes que pasara esta explosión y todo, este grupito, ¿de qué trataba? Como ellos sabían que no podían tener libros físicos porque lo iban a quemar, se los aprendía de memoria. Entonces había alguien, por ejemplo, que se sabía de memoria una novela de Poe, otro se sabía de memoria, no sé, una Biblia, otro el Quijote. Entonces cada persona era como una biblioteca humana. El mismo Montage le dicen que se tiene que aprender un libro, él le tiene un poco de miedo, dice yo no puedo, dice sí, tranquilo, nadie te apura. Yo sé que tú te vas a poder acordar un libro. Entonces toda esa gente de bibliotecas humanas van a ser las que al final van a repoblar todo, porque como dije, las bombas mataron a gran parte de la sociedad. No dicen una guerra de qué, y es lo curioso, porque no importa realmente de qué ha sido la guerra, simplemente hacían guerras, nadie se contaba quién contra quién o por qué, sino que las guerras eran muy comunes. Y si leen más de libros de Bradbury, por ejemplo en Crónicas Marcianas, la raza humana también se extingue por guerras nucleares. Bueno, así acaba la historia. Finalmente puedo decir que también hay una crítica muy grande a la tecnología. Se prioriza en esa sociedad mucho la tecnología por sobre las humanidades, por sobre las letras. Y llevar así el mundo está mal, como llegó este caso a la destrucción de todo. Entonces nos da una reflexión de no ir por ahí. Las humanidades, el leer, el filosofar, son importantes incluso para el avance de la ciencia, para que sean con más cuidado y no avanzar por avanzar. Por ejemplo, lo único importante ahí era trabajar, el dinero y la tecnología, que es algo que en nosotros se está volviendo mucho. Ya no es tanto la televisión, pero sí es en internet. Entonces Bradbury nos hace una reflexión de que enfoquemos también de vez en cuando a leer, a expresar nuestros sentimientos, a leer poesía, a escribir. No todo tiene que ser lo tecnológico, lo frívolo, ocultar los sentimientos, no escribir, no leer. Y por eso, bueno, conseguir un libro que no ha perdido vigencia, porque es un mensaje que tiene que seguir, no importa el tiempo que pase. Bueno, así concluyo esta historia, espero se haya entendido. Bueno, es una novela larga, así que he tratado de explicarlo lo mejor que he podido. Si les gustó, denle like y suscríbanse. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer abajo y alguna sugerencia o recomendación también. Muchas gracias, hasta luego.